Fundamento bíblico de la Cuaresma. En el primer video meditábamos algunos pasajes bíblicos que nos ayudaron a entender que la Cuaresma es un tiempo de prueba y preparación para el encuentro con Dios. En el segundo vimos cómo Dios prepara a su siervo Moisés para hacer su voluntad y guiar al pueblo de Israel. También reflexionamos cómo venció Jesús las tentaciones del maligno en el desierto. Finalmente vimos que nuestra propia vida es una Cuaresma, o mejor aún, un éxodo, muy similar al que vivió el pueblo de Israel. Hoy meditaremos sobre algunos aspectos característicos de la Cuaresma que nos ayudarán a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. El silencio. Habitualmente no se habla mucho de este aspecto de la Cuaresma, pero en nuestros días se vuelve fundamental, ya que vivimos en una sociedad llena de dispersión y de ruido para el corazón. La Escritura es muy clara al enseñar que a Dios se le encuentra de manera especial en el silencio. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Reyes 19 del 11 al 13. Le dijo: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Palabra de Dios. Para escuchar a Dios es mejor hacerlo desde el silencio, desde la paz de un corazón confiado, como el profeta Elías, que encontró a Dios en el susurro de una brisa suave. Te invito a que busques a Dios en el silencio, retirado del bullicio, evitando la atracción y seducción de las realidades materiales, que al final son solo falsas ilusiones que desaparecen y nos dejan el corazón vacío. Te aseguro que cuando escuches la voz del verdadero Dios por quien se vive, te darás cuenta de la gran cantidad de pequeños ídolos a los que damos culto en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. El ayuno. El ayuno es una de esas herramientas espirituales que lamentablemente se están dejando de lado, pues nuestra sociedad se ha habituado a una constante satisfacción y vaga a la búsqueda de placeres en todo momento. Esto definitivamente no ayuda a nuestra vida espiritual. El ayuno tiene diversas funciones según nos enseña la Sagrada Escritura. Encontramos, por ejemplo, la mortificación. En el Salmo 109, versículo 24 dice: de tanto ayuno flaquean mis rodillas, y mi cuerpo sin grasa ha enflaquecido. Palabra de Dios. El arrepentimiento. Jonás 3:5. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Palabra de Dios. El ayuno también es importante cuando viene una misión de Dios. Leamos Hechos 13 del 2 al 3. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. El ayuno también se aplica cuando hay gran tribulación o peligro. Leamos el Salmo 35, verso 13. Pero yo, cuando se enfermaban, me vestía de saco y ayunaba, hacía penitencia y no cesaba de rezar por ellos. Palabra de Dios. Otro aspecto fundamental del ayuno es que se requiere para expulsar cierto tipo de demonios. Dice Jesús en Mateo 17:21: esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios. Por desgracia, es probable que algunos ayunen simplemente por cumplir o incluso por presunción, como le sucedía al fariseo que se sentía superior al publicano porque ayunaba. Leamos lo que decía el fariseo a Dios en Lucas 18:12.
Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Palabra de Dios. Por esta razón Jesús nos enseña en el Sermón de la Montaña a hacer un ayuno en secreto, del que solo Dios sea testigo, como dice en Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. La oración. Como ya notamos en algunas citas sobre el ayuno, este va habitualmente unido a la oración. No debemos pues simplemente ayunar. Hay que incluir la oración, para que no suceda lo que dice la sabiduría popular. Ayuno sin oración es dieta. Siempre que ayunes, ofrece ese ayuno a Dios e intenta orar un buen rato si te es posible, o en varios momentos más pequeños durante tu ayuno. Recuerda que la oración es la comunicación con Dios, la cual va acompañada también del silencio en el corazón. Jesús, por ejemplo, continuamente se retiraba a orar en solitario, de noche, en la montaña, como lo leemos por ejemplo en Mateo 14:23. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Palabra de Dios. También lo leemos en Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Palabra de Dios. También en el Sermón de la Montaña, Jesús nos invita a que nuestra oración sea en secreto. Leamos Mateo 6 del 5 al 6. Cuando oren, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando hagas oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. La oración es el alimento más fundamental del cristiano, pues sin ella Dios se va volviendo ajeno, lejano, va desapareciendo poco a poco, y un día parece que ha muerto. En realidad no ha muerto, Él sigue ahí junto a nosotros, pero ya no lo sentimos. Dios nos invita en Cuaresma y en todo momento a la oración diaria, que es como echar leña al fuego del amor. Una extraordinaria herramienta para la oración es la meditación de la palabra de Dios. La Iglesia nos invita a hacerlo todos los días, principalmente los 4 evangelios. Y en esta época de Cuaresma es importantísimo que reflexiones la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera facilitaremos la labor del Espíritu Santo, quien nos invita continuamente en el corazón a volver a Dios. La caridad. Dijo sobre la caridad el Papa Francisco en la celebración del miércoles de ceniza de este año 2016. No es dar algo en modo paternalista para calmar la conciencia, sino aceptar a quien tiene necesidad de nuestro tiempo, de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio venciendo la tentación de complacerse. Efectivamente, la caridad no es solamente dar cualquier cosa, sino entregarme yo al otro. Por eso Jesús lo dio todo, sus ropas, su madre, su sangre, su vida, se entregó completo. No está de más recordar que el cristiano es el que aprende de Cristo a vivir como Cristo, a perdonar como Cristo, a amar como amó Cristo, a darlo todo como lo dio Cristo. La verdadera caridad es ser como el buen samaritano. Recordemos que hay un hombre herido en el camino y ni el levita ni el sacerdote se acercan a ayudarlo. Vamos a leer Lucas 10 del 33 al 35. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio.
Pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta». Palabra de Dios. Como vemos, caridad no es dar lo que te sobra, sino, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela, y cuando te duela, dar todavía más. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña cómo debe de ser nuestra caridad. Vamos a leer Mateo 6 del 2 al 4. Cuando ayunes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su recompensa. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. La conversión. Las pruebas que Dios permite, el silencio, el ayuno, la oración, la caridad, no son el objetivo final. Son solo una preparación para alcanzar la conversión del corazón, para volver a Dios, como dice Joel 2:12. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Palabra de Dios. La Cuaresma es el momento de volver al Señor de todo corazón. Si analizamos las lecturas de las celebraciones estos 40 días, veremos que el mensaje es casi siempre el mismo: regresar a Dios. Quizá el mayor ejemplo es el pasaje del hijo pródigo de Lucas 15, quien luego de derrochar los bienes que heredó del padre, regresa a casa y es recibido con los brazos abiertos. Aquel hombre vivió su desierto, su silencio, un ayuno forzado, reconoció sus pecados. Luego de esto volvió al Padre, quien hizo fiesta por él, pues como dice Lucas 15:32, había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Dios se alegra en el corazón por cada uno de sus hijos que vuelve a la casa del Padre, pero desgraciadamente el que no vuelve está muerto. Lo que Dios desea esta Cuaresma. Para concluir, vamos a ver lo que Dios espera de nosotros esta y todas las Cuaresmas. Vamos a leer Isaías 58 del 6 al 11. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, como manantial de agua inagotable. Palabra de Dios. Pues aquí concluimos con nuestra serie de El fundamento bíblico de la Cuaresma. Que Dios te bendiga.